¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Les habla Francisco Monroy, pastor de la iglesia Owasso First Assembly Hispano. Estamos tratando la serie Mi Pacto con Dios. Hoy vamos a ver el punto número 6, que son las prácticas y ordenanzas de la iglesia. Esta serie fue diseñada por el pastor Bruce McCarty, pastor líder de la iglesia Owasso First Assembly of God en Owasso, Oklahoma. El día de hoy es marzo 1 del 2020. Vamos a ver el tema número 6. Hemos visto eh, 5 temas previos. De hecho, tuvimos también el encuentro con el Espíritu Santo y tuvimos la semana pasada una serie de bautismos. De los temas que hemos abordado hasta ahora, abordamos el tema de voy a orar y leer la Biblia todos los días. Hemos visto el tema de voy a obedecer a Dios inmediata y completamente. El tema de voy a participar fielmente en el trabajo del reino de Dios. El tema de voy a honrar el matrimonio y la familia con un compromiso de por vida. El tema de voy a comprometerme a compartir las buenas nuevas de salvación a través de la fe en Jesús con todos, por todo lugar y todos los días. Hoy vamos a ver el tema 6, que es voy a celebrar el bautismo en agua y la comunión. Algunas iglesias la conocen también y la identifican como la Cena del Señor o la Santa Cena. Si tiene su Biblia a la mano, ábrala en Mateo 28, versículos 18 al 20. Vamos a estar leyendo el día de hoy la versión Reina Valera revisada, la edición de 1960. Si usted tiene una Biblia de una traducción diferente que le gusta más, es más entendible, siéntase completamente libre de utilizar la Biblia que a usted le acomode más. Vamos a ver nuevamente, le doy la cita, el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Dice en el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Regresándonos al capítulo 26 de Mateo, versículos 26 a 28 son palabras de Jesús. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hay muchas prácticas en la iglesia que tienen un propósito, pero solamente 2 han sido declaradas como ordenanzas, que serían el bautismo en agua, que fue la primera cita que vimos en Mateo 28, 18 al 20, y la comunión, que es Mateo 26, 26 al 28. Las ordenanzas no las debemos ver como un ritual o como sacramentales. Nosotros, si viene usted de un trasfondo, por ejemplo, de la Iglesia Católica, usted recordará que había varias ordenanzas, pero eran cuestiones sacramentales, como la Madre Iglesia, como el sacramento del bautismo, como la primera comunión, como la confirmación, etcétera. Pero estas particulares 2 ordenanzas que estamos viendo aquí, que es el bautismo en agua y la comunión, no las deberíamos considerar meramente ritualísticas o de una manera sacramental. Nosotros deberíamos estarlas observando como una fuente de recordatorio, de renovación, de remembranza o de reflexión. De hecho, la idea de la Santa Cena fue instituida al final, durante la última Pascua que se debió haber celebrado en el mundo judío, que fue precisamente la última cena. Usted recordará que la Pascua fue instituida cuando el pueblo de Israel estaban siendo oprimidos por los egipcios, y Dios mandó varias señales al mundo egipcio para pedirles o para tratarles de hacer que vieran el poder de Dios y dejaran salir al pueblo de Israel. Sin embargo, el faraón se endureció su corazón, dice la palabra, varias veces, hasta que llegamos al punto de la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos. Usted recordará que dentro de este proceso,
Cuando llegamos a la última plaga o a la plaga de la muerte de los primogénitos, la instrucción era que se pusiera sangre del cordero que se estaba sacrificando para la cena en los dinteles de la puerta, en el marco. Y donde hubiera esa sangre marcando, el ángel de la muerte que iba a pasar de largo sin entrar a esa casa y sin matar a los primogénitos que estuvieran en ese lugar. Lo que era una obligatoriedad o una ordenanza de parte de Dios para esa cena en particular es que el cordero se tenía que asar al fuego, se tenía que comer con hierbas amargas y toda la gente que estaba en el mismo lugar, en esa casa, tenía que comer durante este periodo de tiempo que era el paso de la noche sin dejar nada del cordero para el día siguiente. Así se instituyó la Pascua. De hecho, esa fue la primera Pascua. Una vez que salió el pueblo de Israel debajo del yugo de Egipto, los israelitas iban festejando la Pascua posteriormente como una remembranza del despliegue de poder de Dios para sacarlos de Egipto durante ese tiempo de esclavitud. Así que cuando vemos nosotros que Jesús toma la última cena, la última Pascua con los apóstoles, Él instituye ahora la cena del Señor y les está dando la instrucción de que lo hagan y que cada vez que lo hagan recuerden del sacrificio que Jesús está haciendo o estaba por hacer más bien por toda la humanidad. Vamos a ver un punto que usted necesita saber. Nosotros participamos de la comunión regularmente y somos bautizados como una ilustración de nuestra gratitud y compromiso con Dios. Vamos a analizar el bautismo en agua. El bautismo en agua indica su lealtad hacia Dios. Vamos a ver algunas citas bíblicas, las voy a repasar rápidamente para efectos de que usted tenga esto en la memoria mientras está usted escuchando. Probablemente está en el vehículo, o probablemente está usted en la oficina, o probablemente está usted caminando y necesita, no tiene su Biblia a la mano, así que le voy a proporcionar las citas bíblicas yo directamente aquí. Bien, le voy a pasar la primera cita bíblica. Vamos a estar analizando el bautismo en agua, así que vamos a ver, la primera cita bíblica es Marcos 1, versículo 4. Marcos 1, versículo 4, lo voy a leer de la Reina Valera 1960. Dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. El versículo 9 dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Si nos pasamos ahora a Juan, vamos a ver el libro del apóstol Juan en el capítulo 4, versículo 2, dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Esta es la parte posterior cuando Jesús ya está sirviendo en su ministerio. Después vamos a revisar el libro de Hechos. Vamos a ver si hay el libro de Hechos, capítulo 8. Y vamos a revisar los versículos 12 y 13 de este capítulo. Dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Después vamos a ver de este mismo capítulo 8, los versículos 36 al 38, dice, yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Vamos a revisar Hechos 9, vamos al versículo 8, dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió.
El versículo 18 dice, al momento le cayeron de los ojos como escamas, recibiendo al instante la vista y levantándose fue bautizado. Estamos viendo la historia de Jesús alcanzando a Saulo de Tarso, que después se le conoce como el apóstol Pablo, quien perseguía duramente a la iglesia y fue levantado al conocimiento de la palabra de Dios para ser utilizado por Dios mismo para alcanzar a aquellos que eh, eran considerados como los gentiles, que no tenían parte dentro del templo ni de la comunidad judía en esas épocas. Pasándonos a Hechos 18:8, dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Este es el ejemplo de la iglesia de Corinto. Y si nos vamos más adelante a Hechos 22:16, dice la palabra de Dios, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Si usted se fija, el bautismo, como lo hemos visto en estas diferentes porciones de la escritura, el bautismo es de hecho un acto de obediencia al mandato de Cristo. Cuando Cristo estaba con sus discípulos justo antes de partir, precisamente les dio esa comisión de alcanzar a la gente y no solamente alcanzarla, pero bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les dijo, enséñeles a obedecer todas las cosas que yo os he mandado a ustedes. El bautismo es un acto de obediencia. Es un acto de obediencia a un mandato en específico que dejó Cristo. Pero además el bautismo simboliza la limpieza espiritual a través de un perdón divino. El bautismo es ese punto en el que nosotros estamos siendo comparados con Cristo por una forma de verlo, así como Cristo fue muerto, sepultado y resucitado al tercer día. Asimismo, el bautismo es un simbolismo que va a reflejar nuestra muerte al pecado, nuestra sepultura y nuestra resurrección a la vida eterna. El bautismo simboliza nueva vida por virtud de identificación con Cristo. Ya platicamos de la muerte, la sepultura y la resurrección con Cristo. Si usted se pregunta cómo es que funciona, bueno, funciona y ahorita lo vamos a ver más adelante. Cuando usted se bautiza, se hace bautismo por inmersión, que significa que nosotros vamos a completamente sumergirlo a usted en agua, y eso se hace para precisamente simbolizar la muerte y la sepultura de Cristo al momento de bajarlo al agua y la resurrección al momento de traerlo de nuevo hacia fuera del agua. El bautismo, dice primero en Mateo 28:19, se debe hacer en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Esto se va a referir al título y los medios en la adoración y servicio al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto no es contradictorio cuando se compara contra Hechos 2:38, que dice que Pedro bautizaba en el nombre de Jesús, los discípulos bautizaban en el nombre de Jesús. Es exactamente lo mismo. Estamos viendo simple y sencillamente dos ángulos distintos de verlo. El primero es cuando bautizamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estamos simple y sencillamente bautizándolos a través del título y medios de adoración, en adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y a su servicio. El bautismo en el nombre de Jesús se refleja o significa o se puede traducir como en la autoridad de Jesús. Se les bautiza a la gente en la autoridad de Jesús, que significa que una vez que regresan, salen del agua, son resucitados espiritualmente. Ellos son resucitados a una vida con poder bajo la autoridad de Jesús. No es ninguna discrepancia entre la palabra. Recuerde que la palabra de Dios es completa y totalmente sin error y no se contradice a sí misma, sino que se complementa entre ella. La ilustración completa de bautismo es representada mejor a través de la inmersión, y yo les decía hace un rato precisamente, cuando bautizamos a la gente nosotros no les rociamos solamente con agua, porque eso no tiene ningún simbolismo, sino que hacemos una inmersión total en agua.
Y mucha gente ha preguntado, bueno, pero ¿qué pasa, pastor, si por ejemplo la persona es discapacitado y no puede entrar a una alberca? Bueno, no hay problema, se hace un acto de inmersión, aunque sea solamente de la cabeza, pero intentamos hacerlo de la manera más simbólica y representativa posible para que se pueda asimilar precisamente al hecho de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Eh, el bautismo, lo vamos a ver ahorita más adelante, el bautismo no solamente o no se debe hacer eh, en niños que no tienen conciencia de lo que están haciendo, porque el bautismo es un paso de obediencia que se hace a, a Dios como parte del proceso de mostrar al mundo entero, al público en general, vamos a ponerlo de esa manera, que usted está dedicando su vida a Jesús, a Dios mismo. El bautismo es precedido por el arrepentimiento y la lealtad a Cristo. Si usted, por ejemplo, no se ha arrepentido, no ha declarado su lealtad a Jesús, no ha sido salvo, el bautismo no es precisamente algo que le vaya a traer la salvación a usted. Mucha gente se acerca a veces a nosotros y nos dice, pastor, es que yo quiero que mi hijo se bautice, y cuando les preguntamos nosotros por la razón por la cual quieren que sus hijos se bauticen, nos dicen, no, bueno, es que quiero que se bautice para ver si cambia su actitud, para ver si, etcétera, ¿no? E incluso hemos escuchado que queremos que se bautice para ver si se le sale el chamuco. Y tal vez lo escuchemos o lo digamos de broma ahorita porque suena incluso hasta cómico, pero realmente hay gente que piensa de esa manera cuando están pensando en el bautismo. El bautismo por sí mismo no provee salvación. Para lo que sirve el bautismo es para identificar a la persona como un seguidor de Cristo. Voy a regresarme un paso y lo voy a repetir una vez más. Dice, el bautismo no provee salvación por sí mismo. El bautismo sirve para identificar a la persona como un seguidor de Cristo. La salvación debe preceder al bautismo en todo tiempo. Usted no es salvo por ser bautizado. Usted es bautizado porque ha sido salvo, y lo único que quiere hacer es a través del bautismo expresarle a la gente, mostrarle a la gente, testificar a la gente que usted pertenece a Cristo y que usted es un seguidor de Cristo. El bautismo es también un acto de obediencia que sigue a la aceptación de la salvación por la gracia de Dios por sí misma. Esto simple y sencillamente redunda un poquito en lo que hemos estado diciendo en segundos atrás. El acto de bautizarse es demostrar que usted está aceptando la salvación por la gracia de Dios por sí misma. Mire, cuando nosotros bautizamos a la gente aquí, una de las preguntas que se les hacen justo antes de meterlos al agua es preguntarles si ellos aman a Jesús con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Hasta ahorita, afortunadamente, nadie nos ha dicho que no. Pero una forma muy simple de atestiguar a la gente o testificar es el hecho de decir que ellos aman a Cristo con todo su corazón. Después les preguntamos cuál es la razón por la cual ellos están bautizando, y en muchos de los casos tenemos bien visto que pues cuáles son sus razones. Ahora esperamos que no llegue por ahí algún muchacho que nos diga, bueno, yo me estoy bautizando porque mis papás me mandaron, porque realmente el bautismo es algo más que solamente un ritual. El bautismo es una ordenanza, y el bautismo debe representar un sentimiento profundo de obediencia y lealtad a Dios. No es algo que podamos nosotros simple y sencillamente agarrar y meterlo en la cabeza de uno de nuestros hijos, y ahora te bautizas para ver si se te sale el chamuco, o te bautizas para ver si ya logras ser salvo, y te bautizas para ver si logramos hacer algo, logras hacer algo de tu vida. El bautismo no va a reemplazar la salvación, ni va a traer salvación a la gente por el hecho de recibir el bautismo. El bautismo debe solamente ser hecho por aquellos que entienden su significado. Y aquí va un punto importantísimo. Mire,
se ha hablado en múltiples ocasiones de la situación de que se debe bautizar a los niños, etcétera. Y mire, es cuestión de cada creencia. A mí no me gusta meterme en problemas de criticar ni nada por el estilo, pero aquí está la cuestión más importante. El bautismo es un proceso absoluta y totalmente espiritual en el cual uno está reflejándole al mundo su lealtad a Dios y su completa obediencia y sumisión a Dios. Si usted está nuevamente pensando en obligar a su hijo a que se bautice, discúlpeme, pero si su hijo no entiende el significado del bautismo, no tiene sentido que usted lo esté empujando o impulsando a bautizarse cuando realmente el muchacho o la muchacha no van a entender nada de lo que está pasando. La razón por la cual la iglesia cristiana no bautizamos a los niños, a los bebés, es porque los bebés no tienen conciencia de qué es lo que está pasando. Entiendo el sacramento del bautismo, por ejemplo, que es muy importante en la Iglesia Católica y es para limpiar del pecado original de los niños, pero la cuestión está en que en el momento del bautismo, pues el niño no tiene realmente una clara conciencia de qué es lo que está pasando. Sin embargo, cuando ya es de una edad más grande, más avanzada, y toma el paso de fe de bautizarse, viene a ser una completa y diferente, eh, una enteramente diferente experiencia para el niño o para el joven, porque están entendiendo exactamente cuál es la razón por la cual ellos están bautizando y están entendiendo perfectamente cuál es el significado de lo que están haciendo. Es muy importante mantener en mente que el bautismo no es simple y sencillamente un ritual. El bautismo es completa y totalmente un acto de obediencia, de sumisión, de rendición a Dios, y es una forma de testificar a la gente que uno es un seguidor fiel de Cristo. Bueno, y al principio hablamos de que íbamos a estar revisando hoy el bautismo y la comunión. Vamos a revisar ahora la comunión, el punto número 2 de nuestra plática de hoy. La comunión, Santa Cena, Cena del Señor, y ponga usted el nombre que usted quiera ahí, con lo que ha conocido por muchos años. Yo no voy a cambiar el nombre ni le voy a cambiar la forma de verlo, simplemente le voy a explicar qué es. La comunión significa el sacrificio de Cristo requerido para restaurar la relación de usted con Dios. Como platicaba hace unos minutos, la comunión es el cumplimiento de la Pascua judía. La comunión fue instituida por Jesús. Tenemos una palabra en las notas que es inventada. Y me gusta un ejemplo aquí cuando éramos niños, que éramos más de un niño en algún lugar, y de repente hacíamos alguna travesura y llegaba mamá o papá a preguntar quién había empezado la pelea o quién había empezado el problema. Tendíamos a apuntarnos con el dedo a todos, pero jamás nadie era honesto suficiente para decir que había sido él o ella. Pero aquí va el punto crucial de mi ejemplo. Jesús fue quien inició todo el proceso. La comunión fue completamente iniciada por él y fue iniciada como la culminación completa de la Pascua judía. Esa última cena fue la última Pascua que se debió haber celebrado, de no ser porque muchos de los judíos no creyeron que Jesús era el Mesías prometido. Ellos nada más pensaron que había sido un profeta más, pero la comunión fue establecida por Jesús como un sustituto de la Pascua judía. La comunión nos recuerda vívidamente el sacrificio de Cristo. No sé si usted ha visto la película de la Pasión de Cristo, pero es muy interesante cómo funciona esa película o las imágenes que marcan esa película. Mire, si usted se pone a pensar realmente cuál era el sacrificio que se tenía que hacer, o cuál era la paga o el precio a pagar más bien por el pecado que nosotros habíamos cometido, probablemente la imagen que usted va a tener no es ni tantito cercana a lo que realmente tenía que haber sido según la ley del tiempo de Moisés. Jesús, si usted ha visto la película de la Pasión de Cristo, Jesús sufrió mucho más que lo que usted y yo podemos imaginar.
Jesús pasó por un proceso de soledad completo, Jesús pasó por un proceso de tortura, Jesús pasó por un proceso de azote que era parte del castigo que los romanos tenían como parte de la ley, como parte de las penitencias a pagar. Pero la cuestión más importante que quiero recalcar aquí es que cuando habla la palabra en el libro del profeta Isaías que Jesús fue molido por nosotros, literalmente Jesús fue molido por nosotros. Cuando Jesús está partiendo el pan en Mateo 26, está hablando con los discípulos y les está pasando el pan, les está diciendo, hey, esto es mi cuerpo. Y dice, de hecho, que es el cuerpo de Jesús que está siendo molido por nosotros. Y mire, no quiero ser tan gráfico en esta explicación, pero cuando azotaban a la gente, los romanos, el látigo con el que los azotaban no era un látigo común como vemos a veces nosotros en la televisión. Era un látigo que tenía de hecho unas púas en la punta del látigo que estaban en forma de anzuelos que una vez que se clavaban en la piel, no podían salir de la carne a menos que jalaran con mucha fuerza y desgarraba la carne al salir. El castigo fue realmente mucho más allá de lo que Jesús hubiera merecido. El castigo fue lo que nosotros hubiéramos merecido. Un castigo de dolor, un castigo de pena, un castigo de muerte. Y la comunión debería recordarnos. El propósito principal, primario de la comunión es recordarnos vívidamente ese sacrificio de Cristo por usted y por mí. Mire, la comunión nos instruye con el costo de nuestra redención. La comunión nos debe regresar a ese punto de partida inicial en el que estamos nosotros sentados o de pie más bien delante del concilio, estamos siendo nosotros juzgados y estamos siendo azotados y estamos siendo castigados por nuestros pecados. Debe traernos a ese punto, a entender el costo de nuestra redención. Mire, no sé qué tan pequeño haya sido el pecado que usted haya cometido, qué tan grande. Dice la palabra de Dios que si hemos transgredido uno de los mandamientos, hemos transgredido toda la ley por completo. ¿Y sabe cuál es la cuestión? Dice la palabra de Dios claramente que la paga del pecado es la muerte. Así que no importa si fue porque usted se voló un arrocito, porque si se voló nada más la pluma del trabajo, si le mintió al jefe en algo muy pequeñito, si usted le mintió al niño diciéndole que lo iba a llevar a la juguetería y después no lo llevó y se hizo usted pato. La cuestión que usted haya hecho, que usted haya dicho, etcétera, que pecó de alguna manera en contra de la ley, usted ya merecía como tal el costo de la paga del pecado que era la muerte. Piénselo. Es una cuestión delicada, porque todos nosotros, cada uno de nosotros, ha pasado en algún momento por ese proceso de merecer el castigo por algún pecado que hayamos cometido. Ninguno de nosotros estamos exentos. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron. Y dice en otra parte, porque no hubo ni aún uno. Todo el mundo pecamos. El único que fue completamente limpio de pecado fue Jesús y por eso fue el sacrificio perfecto. Ahora vamos a ver la otra parte. La comunión establece que nosotros nos identificamos con Él. La comunión nos va a traer a un punto de identificación con Jesús, nos va a traer un punto de identificación con el Padre, con el Espíritu Santo. La comunión nos va a acercar de nuevo a ellos, pero tenemos que considerar y mantener en mente que la comunión nos va a traer a una autoexaminación. ¿Qué significa esto? Dice la palabra de Dios que nosotros no debemos acercarnos a tomar la comunión de una manera que sea indigna. ¿Qué significa? Probablemente yo pequé en algo y jamás me arrepentí, no se lo confesé a Dios, no le pedí perdón y estoy con ese pecado activo todavía en mí. Yo no me debo acercar a tomar la comunión de una manera indigna. Quiere decir, no me debo acercar a tomar la comunión con ese pecado sin haber sido confesado y sin haber sido perdonado y sin haber sido restaurado con Dios. La autoexaminación nos va a hacer regresar un poquito a nosotros mismos, revisar nuestra vida y hacer lo necesario para ponernos a cuentas con Dios. Ahora, una vez que usted ha pasado por el proceso de pedir perdón, de ser restaurado,
La comunión entonces va a resultar en una adoración de agradecimiento, acción de gracias y gozoso de corazón. Usted va a estar de corazón agradecido con Dios y de corazón gozoso por esa, eh, por esa restauración que Dios trajo a su vida. La comunión va a renovar nuestra conciencia de la importancia del compañerismo. La comunión es importantísima. Mire, en la iglesia, mucha gente, en varios lugares, varias iglesias, consideran la comunión como un tipo de comunión cerrado. El tipo de comunión cerrado significa que aquellas personas, aquellos líderes de esa iglesia, no van a permitir que nadie que no sea miembro de la iglesia, que ellos conocen, que ellos están atentos de la vida de estas personas, no van a permitir que estas personas que no sean de ese círculo social, de esa iglesia, de ese entorno regular, participen de la cena del Señor, porque van a querer evitar que esa gente, que si viene con problemas, si viene con cuestiones espirituales, carga espiritual, etcétera, no vayan a tomar la cena del Señor indignamente, etcétera. Entonces, en muchas iglesias este concepto de la cena del Señor o de la comunión cerrada, lo van a ver ustedes al visitar esos lugares. No le van a permitir a usted tomar la cena del Señor porque simple y sencillamente usted no es una persona que regularmente atiende a esa iglesia. Sin embargo, Asambleas de Dios somos iglesias en las cuales nosotros consideramos la cena del Señor como un proceso abierto, una cena del Señor abierta, que significa que nosotros le damos la bienvenida a todas las personas que quieran tomar de la cena del Señor, siempre y cuando esas personas, como nosotros lo hacemos regularmente antes de servir la cena del Señor, siempre y cuando esas personas se pongan a cuentas con Dios y den una cuenta correcta a Dios de su vida, de forma que tomen la cena del Señor de una manera digna y correcta como tiene que ser. La importancia del compañerismo dentro de la comunión es que nosotros nos tomamos el tiempo para, como iglesia, como familia de Cristo, nos damos el tiempo de ponernos juntos a adorar al Señor, a recordar de este sacrificio de Jesús a través de la comunión y nos tomamos el tiempo para compartir el pan, compartir la copa, etcétera. Usted recordará en diciembre del año pasado, y normalmente lo hacemos cada año a finales del último mes del año, finales de diciembre, tenemos una cena del Señor familiar en la que invitamos a las familias de la iglesia que vengan como familias, se sienten con uno de nuestros líderes, cada uno de nuestros pastores, y tengan un tiempo de convivencia con ellos, tengan un tiempo de platicar con ellos, tengan un tiempo de hablar sobre lo que Dios tiene para ellos y explicar el significado de la cena del Señor, de manera que todos los miembros de su familia puedan escuchar y entender el significado. Es muy importante que nosotros veamos esa comunión como un punto de partida para el compañerismo, para la convivencia, para mantener los lazos de familia de Cristo activos. Ahora, la comunión restaura la igualdad de valor en la gente. Usted probablemente va a llegar a la iglesia sintiéndose que nadie le quiere, todos le pegan, etcétera. O a lo mejor usted llega sintiendo que usted es Juan Camaney, ¿no? Y se siente que todo el mundo debe besarle los pies y debe besarle el anillo en su mano y etcétera. Pero la comunión nos va a traer a todos a un punto neutro de partida en el cual todos somos iguales ante Jesús. No hay nadie que sea más importante que otro o menos importante que otro. Simple y sencillamente todos volvemos a un punto en el que nosotros somos iguales ante los ojos de Cristo y los ojos del Padre. Punto importantísimo. Y el punto 10, la comunión declara el nuevo pacto que concluye con una reunión celestial. Mire, usted lee el Nuevo Testamento, se va a encontrar con detalles importantes en el Nuevo Testamento. Usted va a encontrar en el Nuevo Testamento que inicia con la anunciación del nacimiento de Cristo. Y mientras lee el Nuevo Testamento y lee los Evangelios, termina los Evangelios, pasa a Hechos, usted va a ver que hay e incluso llega usted al final del Nuevo Testamento en Apocalipsis y se va a dar cuenta, hay incluso una anunciación de un festín que va a ocurrir en el cielo cuando nosotros lleguemos allá arriba.
La comunión que inició con el proceso de Pascua, que continuó a convertirse en la Santa Cena a través de ese ejemplo de Cristo en la última cena, va a concluir con una cena en el cielo, una vez que todos lleguemos arriba, haya concluido todo el proceso de limpieza y de purificación de la tierra, cielos nuevos, tierra nueva, etcétera, el diablo encadenado, y nosotros vamos a llegar a ese punto cuando estamos finalmente todos juntos en el cielo. Recuerde esto y téngalo en mente. Es impresionante cómo la Biblia nos va mandando o nos va mostrando de punto de comunión en punto de comunión, desde el inicio de las primeras Pascuas hasta esa cena en el cielo cuando nosotros lleguemos al final. Dios quiere que nosotros nos mantengamos en una unidad con Él a través de la comunión también. La comunión es un recordatorio de ese sacrificio impactante que Jesús hizo por nosotros. Fue instituido por Jesús, establecido por Jesús, continuado por Él. La parte más importante que quiero que recuerde es cada vez que usted se acerca a tomar la comunión, usted se está acercando nuevamente a recordar el partimiento del pan y de la copa, que significa el partimiento y el rompimiento del cuerpo de Cristo y el derramamiento de su sangre en la cruz por el perdón de los pecados. Nada más recuerde cada vez que usted se acerque que ese precio a pagar por el pecado le correspondía a usted pagarlo y no a Jesús. Sin embargo, Jesús se tomó toda la obligación de llevar ese pecado por usted, de pagar el precio por usted, para que usted pudiera ser restaurado y usted pudiera ser traído al Padre. Nada más tenga eso en mente. Es muy importante que usted recuerde esto, piense en esto y lo mantenga siempre presente cuando usted se acerque a tomar la cena del Señor. Y por último, le voy a dar el pensamiento final, lo que usted necesita hacer. Celebramos la gracia de Dios diariamente al caminar en obediencia total a su palabra y al ser dirigidos por su Espíritu. Regocíjese con los que son bautizados y participe de la comunión con humildad y gratitud. Hermano, cada vez que usted se acerque a participar de la comunión, cada vez que usted interactúe con alguien que está siendo bautizado, recuerde que estas dos ordenanzas de Jesús, establecidas, instituidas por Jesús, son clave en la vida de todo cristiano. El bautismo le va a ayudar a dar fe a la gente de que usted es un fiel seguidor de Cristo, y la comunión le va a recordar de ese sacrificio en la cruz del Calvario que Jesús hizo por usted. Yo solo le pido al Señor que usted haya sido bendecido a través de este mensaje. Le doy gracias a usted por haber escuchado el mensaje. ¿Qué le parece si oramos por unos minutos? Señor, te damos gracias en esta tarde por tu infinita bondad, por tu misericordia. Te decimos que te amamos, Señor, y te pedimos, Dios, que nos hagas alertas, Señor, para no olvidar estas ordenanzas tan importantes, Señor, que tú marcaste en tu palabra para nosotros. Te pido que nos ayudes a regocijarnos con aquellos que se están bautizando. Señor, si hay alguien que me está escuchando que no se ha bautizado aún, te pido en el nombre de Cristo que tú, Señor, pongas en su corazón el deseo de ser bautizado. Mi hermano, si usted me está escuchando el día de hoy y jamás ha recibido a Jesús en su corazón, hoy es el momento apropiado para hacerlo. Ese es el primer y el más importante paso que usted tiene que dar para poder acercarse al trono de gracia. Dice la palabra de Dios que nosotros hemos sido por gracia hechos hijos de Dios. Dice en Efesios que fuimos nosotros adoptados para ser familia de Dios. Si usted desea hoy acercarse a Cristo, pedirle que entre a morar en su corazón y le haga a usted una nueva criatura, como dice la palabra, repita después de mí las siguientes palabras. Señor Jesús, te doy gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias porque ese sacrificio fue hecho para perdón de mis pecados. Reconozco que he pecado.
te pido perdón por las faltas que he cometido y te pido que me restaures a ser más, cada vez más como tú, Jesús. Te invito a que vengas a morar en mi corazón, a que me hagas una nueva criatura y te pido que me ayudes a caminar en obediencia y en lealtad a ti. Gracias, Jesús, en tu nombre santo. Amén. Si usted oró esta oración, le voy a invitar a que se acerque a una iglesia cristiana que esté cercana a usted. De preferencia, yo le diría que busque una iglesia de Asambleas de Dios que esté cercana a su domicilio, pero si usted no puede encontrar alguna cercana a usted, usted puede asistir a cualquier iglesia cristiana. Dígales que usted ha orado la oración de fe a través de este mensaje y pídales que le ayude a ser discipulado para que usted crezca y madure en Cristo. Si usted, hermano, está hoy aquí pensando y preocupado porque cómo le va a hacer, a lo mejor usted ha cometido el error de tomar la Santa Cena de una manera impura antes. Hoy podemos dar un paso, orar al Señor para que nos perdone y que nos limpie y ayudarnos a examinarnos, autoexaminarnos las próximas veces que nos acerquemos a la mesa a tomar la Santa Cena. Acompáñeme, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu infinita bondad y misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido nuestro proveedor, tú has sido nuestra fuerza, tú has sido, Señor, nuestro pilar, tú has sido nuestro sanador, nuestro salvador. Señor, te pedimos perdón si en algún momento nosotros hemos fallado y hemos cometido el error de acercarnos a la mesa de una manera, Señor, que haya sido impura, que haya sido incorrecta, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú nos purifiques, Señor, que tú perdones esa falta, porque sabemos, Dios, como dice tu palabra, que tú eres fiel y justo, que tú perdonas, Señor, nuestros pecados. Te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que nos ayudes a mantenernos alertas, Señor, y en el futuro no fallarte más. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos traiga siempre a la memoria antes de entrar a a participar de la Santa Cena de la Comunión. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos venga a traer a memoria, Señor, y nos hable y nos muestre qué es aquello que está indigno dentro de nosotros, Señor, impuro dentro de nosotros, para que nosotros podamos ser limpiados y purificados, Señor, de manera que podamos tomar la Santa Cena de una manera pura, de una manera correcta, de una manera santa, de una manera digna. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que están escuchando el día de hoy. Te pido que tú les bendigas, bendice sus familias, bendice sus trabajos, bendice a sus amigos, sus vecinos, sus vecindarios. Te pido, Señor, que tú les hagas una lumbrera en medio de la oscuridad, Señor, que tú les hagas una luz brillante, que la demás gente pueda ver, Señor, en ellos tu luz admirable, que se puedan acercar, Señor, a ti a través de mis hermanos que están escuchándonos el día de hoy. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en ellos, a través de ellos y por lo que estás por hacer, Señor. Gracias. Bendice sus familias, Señor, en nombre de Cristo. Bendice sus trabajos, sus finanzas. Gracias, Señor, porque tú les has permitido escuchar esta tarde, esta hora, Señor. Bendícelos en el nombre de Cristo Jesús. Nuevamente le agradezco mucho por acompañarme en este capítulo número 6 de la serie Pactos con Dios. Espero que usted haya sido bendecido. Gracias por escucharme, gracias por sintonizarme. Manténgase alerta porque vamos a seguir subiendo más capítulos a la serie de Mi Pacto con Dios y más adelante estaremos subiendo también los capítulos correspondientes al encuentro con el Espíritu Santo. Le agradezco nuevamente su participación, le agradezco que usted me haya sintonizado. Tenga un excelente día, que Dios le bendiga y tenga mucho éxito en todo lo que usted emprenda. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús, sea usted bendecido.